Ahora vamos a continuar con nuestro siguiente tema principal. Y ese tema es los modelos de plantación de iglesias y estrategias regionales. Y esto es en realidad una de mis secciones favoritas de la clase porque hay tantos diferentes enfoques para plantar iglesias y tendremos muchos ejemplos prácticos de alrededor del mundo de diferentes maneras en las que se pueden plantar y reproducir iglesias y cómo los plantadores de iglesias pueden alcanzar regiones enteras. Entonces, empecemos con los enfoques de la plantación de iglesias pionera. Y con eso me refiero a plantar una iglesia donde no hay otras iglesias o donde hay muy pocos cristianos. Donde básicamente estás empezando de cero. Sin creyentes locales, quizás tienes un grupo de personas que vienen o un par de creyentes, pero estás empezando una iglesia pionera en una nueva zona. Entonces, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que eso pasa? Bueno, una de las formas típicas en las que se ha hecho esto en el pasado, probablemente más a menudo, es a través del plantador de iglesia solitario, como si fuera un paracaidista. Este es un hombre y quizás su familia. Ellos se mudan a esta ciudad o a este pueblo y ellos están prácticamente solos. Y en ese pueblo ellos empiezan a compartir el evangelio y a tratar de llevar a otros a Cristo. En realidad no tienen ningún equipo, están solos. Entonces a esta persona yo lo llamo el paracaidista. Es solamente esta persona que solo llegan volando desde afuera y de alguna manera buscan la forma de ponerse en contacto con la gente y llevarlos a Cristo y conseguir un grupo central para poder empezar la iglesia. Ahora, ese plantador de iglesias paracaidista va a enfrentar muchos retos. Para empezar, no es posible que un solo plantador de iglesias tenga todos los dones espirituales. Para continuar, solo hay un cierto número de personas con quienes este plantador de iglesia solitario va a poder construir relaciones. Esa persona probablemente se verá desanimada en el camino, pues no tiene un equipo de apoyo, hay muy pocos creyentes si hay alguno. Entonces, en realidad, la tasa de fracaso de los plantadores de iglesia en esta variedad es bastante alta. El desánimo se instala, el progreso es muy lento. Ahora, muchas iglesias han sido plantadas de esta manera, pero requiere de un plantador de iglesias muy talentoso y muy determinado para poder hacer esto solo, yendo a un nuevo lugar a plantar una iglesia. Entonces, normalmente nosotros no recomendamos este enfoque. Otro enfoque es la colonización o la plantación de iglesias con un equipo. En este caso, en lugar de que el plantador de iglesias vaya a una nueva localidad completamente solo él con su familia, un equipo es comisionado para ir a plantar esa iglesia. Lo que esto significa usualmente es que habrá 3 o 4 familias que se mudarán a esta nueva comunidad, comprarán casas, quizás conseguirán trabajos ahí. Y esta nueva comunidad, ellos empezarán a lanzar una nueva iglesia. Ahora, una clara ventaja de esta idea es que tienes un grupo central de personas que has llevado a esta nueva localidad y entonces pueden orar juntos, pueden animarse unos a otros. En un equipo vas a tener diferentes dones espirituales y entonces no va a depender de una persona siendo el poderoso evangelista y plantador de iglesias. Pero tendrás a otras personas con otros dones con quienes puedes compartir las cargas, especialmente si estás siendo bivocacional, donde no tienes mucho tiempo. Entonces ahí puedes compartir las responsabilidades con el equipo. Ahora, hay un par de cosas que tener en mente si vas a hacer una plantación de iglesias con un equipo o aplicar esta plantación de iglesias por colonización. Debido a que estás trayendo a un grupo preexistente para que sea el grupo nuclear para construir la iglesia, debes asegurarte de que ese grupo tenga una visión común, valores comunes, misma teología y el mismo entendimiento básico del tipo de iglesia que quieres construir. Una filosofía básica de ministerio, de cómo van a hacer el evangelismo, etc. Deben estar bastante unificados en eso, porque no puedes tener conflicto dentro de este pequeño grupo nuclear o va a deshacerse antes de empezar. Entonces, usualmente recomiendan una temporada de construcción del equipo, en donde los diferentes miembros del equipo se reúnen regularmente, oran juntos, empiezan a pensar en las personas a las que quieren alcanzar y cuáles serían los mejores métodos para hacerlo y demás.
Entonces necesitas un periodo de construcción del equipo. Otra cosa que debes tener en mente con este enfoque es que no puedes dar la impresión de que este equipo de personas que han venido del exterior, que son un solo clic, un grupo cerrado. Todos se conocen entre ellos, se llaman por sus nombres, son muy amigos, casi como una familia. Entonces, a veces, cuando llega una persona externa, ellos piensan, wow, todos son muy amigos, se conocen entre ellos. ¿Qué hago aquí yo si vengo de afuera? No pertenezco a este grupo. Entonces, este equipo debe asegurarse de ser muy, muy abiertos para integrar a las personas nuevas dentro de este equipo que esperamos se convierta en el grupo nuclear para la iglesia. Otra cosa que puede suceder es que si ese equipo central, si son extranjeros, o incluso si son de otra parte del país, quizás es un grupo que se juntó de personas del norte y decidieron ir a trabajar en el sur. Eso puede dar la impresión de que esta iglesia es una iglesia solo para extranjeros y que la gente local no va en realidad a ese grupo, solo los del norte van a ese grupo. Este fue un pequeño problema con el que nos encontramos cuando trabajamos en Alemania. El sur, la parte donde nosotros trabajábamos, en su mayoría era muy, muy católica. Y la mayoría de los protestantes que vivían en esa zona eran personas del norte que se habían mudado allá. Entonces la gente pensaba, bueno, si eres protestante significa que eres del norte. Y nosotros tuvimos que trabajar muy duro para superar eso, asegurándonos de tener a personas locales que hablaran el dialecto local para que no tengamos esa imagen de que todos éramos solo extranjeros. Pienso en esta plantación de iglesia que se estaba desarrollando en Alemania y tenían un grupo de americanos que estaban haciendo el lanzamiento. Ellos eran ese grupo nuclear que estaba a cargo de esta plantación de iglesia. Y muchas de las familias tenían varios hijos. Entonces los domingos tenían todos estos niños americanos que hablaban inglés entre ellos y los adultos tampoco hablaban mucho alemán todavía y entonces hablaban inglés entre ellos. Hasta que en una ocasión vino un alemán a visitar la iglesia un domingo. Vio a su alrededor, escuchó a todas estas personas hablando inglés y pensó, esta debe ser la iglesia para americanos, debe ser una iglesia internacional. ¿Dónde está la iglesia para los alemanes? Entonces, tienes que ser cuidadoso de que si tienes extranjeros o personas que evidentemente son de otra parte del país, debes trabajar muy duro para no tener esa imagen de extranjero y para que la gente no piense que esto no es para ellos. Pero esta es una gran ventaja. Ahora, una de las iglesias que voy a mostrarles luego, Naperville, la iglesia cristiana en Naperville, ellos en realidad han mandado a numerosas familias a plantar iglesias en otras ciudades. Han enviado, creo que como 25 o 35 miembros a empezar iglesias en lugares como Kansas City y otras ciudades donde ellos, literalmente de la zona de Chicago, ellos reunían un equipo de familias que estuvieran dispuestas a levantar raíces y conseguir nuevos trabajos para convertirse en el grupo nuclear de esa nueva iglesia. Claro, muchas de estas personas eran muy talentosas, habían estado ya involucradas en ministerios, estaban entrenadas para hacer algunos tipos de ministerio, ya sea música o predicación o liderar grupos y demás. Entonces ellos tenían personas en su mayoría laicas que habían sido muy entrenadas, que estaban dispuestas a renunciar a sus trabajos, vender sus casas y mudarse a una nueva ciudad. Ese es un alto nivel de compromiso. Piensen acerca de esto. ¿Cuántas iglesias conoces o cuántos cristianos conoces que dirían, estoy dispuesto a vender mi casa, renunciar a mi trabajo, sacar a mis hijos de sus escuelas y que tengan que conseguir nuevos amigos? Nos vamos a mudar a otra ciudad para ser parte de este equipo. Pero las iglesias que son altamente misionales, que tienen una pasión por el evangelismo, por la plantación de iglesias, ellos pueden motivar, movilizar y empoderar a las personas para que vayan a hacer esto. Entonces, literalmente como una colonización en la que un grupo de personas migraba a otro país a empezar una nueva comunidad, así mismo tienes este grupo de cristianos que están dispuestos a levantar raíces, mudarse a esta nueva comunidad y convertirse en el grupo nuclear de esta nueva iglesia. Entonces, ese grupo tiene una visión en común, ese grupo tiene todas estas ventajas de contar con un equipo para poder iniciar. Otro enfoque pionero sería el de extranjeros o plantación de iglesias a corto plazo. Y esto es más como un enfoque de plantación de iglesias itinerante, donde el plantador de iglesias no se muda y vive en esa comunidad. Ahora, esto claro que debe ser un método muy apostólico, porque lo que eso significa es que esa persona puede que venga, que pase un par de semanas en esa comunidad y de ahí se vaya.
Puede que regrese un par de meses después, a pasar un par de semanas ahí y de ahí se va de nuevo. Entonces, esto usualmente se hace solo en países donde es difícil conseguir visas para extranjeros o es difícil para extranjeros poder conseguir un trabajo y es muy dependiente del empoderamiento de las personas locales, porque el líder, el plantador de la iglesia, solo viene y se va. No se queda en esa localidad a largo plazo. Sí tiene la ventaja de que esa iglesia se hace dependiente de las personas locales, lo que puede ser muy positivo, pero es una forma difícil de plantar una iglesia. Algunas organizaciones dicen mandaremos un equipo a corto plazo. Entonces las personas no venderán sus casas o renunciarán a sus trabajos, sino que, por ejemplo, pueden ir por un mes. Un equipo de personas hacen evangelismo, entran en las escuelas, o hacen programas musicales, o van a los parques públicos y hacen programas para los niños. Ellos hacen un bombardeo evangelístico de esa ciudad por varias semanas. Y la esperanza es que después de esas varias semanas, ellos habrán reunido algunos nuevos creyentes y los habrán discipulado lo suficiente como para que esos nuevos creyentes se conviertan en el grupo nuclear de la nueva iglesia. Ahora, usualmente, para que eso sobreviva, va a necesitar un pastor o alguien que venga a dar un cuidado regular a ese grupo para que continúe creciendo en la fe. A veces lo que pasa es que hay una iglesia en una ciudad y tienen un grupo pequeño fuera de la ciudad. Y el pastor de la iglesia en la ciudad irá como itinerante a la aldea fuera de la ciudad para ayudar a empezar esta iglesia. En otras palabras, el pastor no dice, me voy a mudar y convertirme en el plantador de iglesias y voy a vivir en esta comunidad. Pero lo que sí dice es, bueno, como debo manejar una hora para llegar, vendré y haremos un servicio de domingo en las noches. Ahí nos veremos, vendré una vez a la semana y nos veremos para ayudarles a empezar. Y de ahí empieza a empoderar y a equipar a las personas en ese grupo. Entonces, en realidad, ese pastor está ayudando a plantar esa iglesia sin irse por completo de su propia iglesia. Y esto se ha hecho muy seguido. Esta forma de plantar una iglesia sin tener un plantador de iglesias residente. Otro enfoque pionero es el de la plantación de iglesias internacional. Y esto es cuando vas a una ciudad donde la actividad cristiana es muy restringida. Tomemos como ejemplo el caso de Turquía. Es un país musulmán y es muy difícil tener grupos grandes de cristianos reuniéndose y hay muy pocos cristianos ahí. Entonces, una estrategia sería decir, bueno, empezaremos una iglesia internacional en inglés. Y eso será abierto para todo el que quiera venir. Y si estás en una ciudad grande o en la ciudad capital, probablemente haya muchos expatriados que vivan ahí y muchos de ellos hablarán inglés y dirán, wow, me encantaría tener una iglesia que hable inglés a la que pueda asistir. Ahora, los lenguajes alrededor puede que sean árabe, turco o ruso, pero empiezas esta iglesia internacional que habla inglés y a menudo, si es una ciudad muy cosmopolita, puede que consigas personas internacionales que vengan y construyan el grupo central de esa iglesia bastante rápido. Pero hay varios retos. Piensen por un momento qué tipo de retos encontrarían en este tipo de iglesia. Especialmente si su objetivo real es alcanzar a personas locales y no solamente a los expatriados que viven en esa ciudad. Eventualmente van a tener que transicionar al idioma local, porque solo hay un cierto número de personas que hablan inglés. Si la mayoría hablan otro idioma y solo un grupo pequeño de personas en la ciudad habla inglés, obviamente será muy limitado. Entonces, eventualmente van a tener que encontrar la manera de transicionar de ser una iglesia primordialmente que hable inglesa a ser una iglesia que hable el idioma local. Y eso no siempre es fácil, porque las personas a las que pudiste atraer al inicio por el hecho de ser una iglesia que habla inglés, puede que no estén felices cuando se convierte en una iglesia que habla ruso o que habla turco o algo así. Entonces, esa transición puede ser difícil. Y lo que se hace a veces es, se empiezan servicios paralelos, donde habrá un servicio en inglés y empiezan otro servicio en el idioma local.
Otra cosa que es una dificultad con este tipo de plantación de iglesias es que da una sensación de que todo es muy extranjero, porque todas las personas que son parte, al menos al inicio, son expatriados. Son extranjeros. Es un idioma extranjero. El estilo será extranjero. El estilo de la música incluso puede que sea extranjero. La duración de las reuniones, el tiempo del día en el que se hagan las reuniones, todo parecerá muy extraño. Entonces puede que una persona local venga, e incluso si hablan inglés, puede que sientan, esto no es para mí. El cristianismo tiene la reputación de ser una religión del occidente. Bueno, eso es algo solo para los europeos o para los americanos. Nosotros somos árabes, somos indios, somos chinos o del centro de Asia. Nosotros no somos cristianos, esa es una religión occidental. Entonces, si unos cuantos extranjeros quieren tener una iglesia cristiana, eso está bien, pero eso es algo solo para extranjeros. De hecho, algunas de estas iglesias internacionales en realidad tienen a oficiales del gobierno en la puerta revisando los pasaportes para ir a la iglesia el domingo. Esto es la realidad. Y si es que tú tienes un pasaporte nacional, no se te permite entrar a la iglesia. Debes tener un pasaporte internacional para poder ser parte de la iglesia internacional. Entonces, existen algunas limitaciones obvias en este tipo de ambiente. Pero una de las esperanzas con la iglesia internacional es que especialmente en los lugares donde es muy difícil alcanzar a las personas locales, por ejemplo, en un contexto musulmán, donde es muy difícil alcanzar a los musulmanes o incluso si un musulmán se convierte al cristianismo, puede que sean muy reacios a ser vistos entrando a una iglesia cristiana. Una de las ventajas de esta iglesia internacional es que a veces puede que tengas personas que solamente quieren practicar su inglés. Saben un poquito de inglés y quieren practicarlo. Entonces no están en realidad interesados en el aspecto espiritual, sino que vendrán a la iglesia porque es un lugar donde pueden hablar inglés con otras personas y escucharlo y demás. O quizás alguien está buscando entablar una relación con alguien de Estados Unidos o algo así, y entonces tendrás a personas que lleguen por eso. Pero después, puede que ellos jamás hayan pensado buscar la Biblia o la fe cristiana, pero ya que ahora han construido relaciones con otros cristianos, empiezan a verse interesados en Cristo. Y puede que lleguen a tener fe en Cristo, a pesar de que ese no era su objetivo inicial. Entonces, a veces sí terminas alcanzando a algunas personas de esta manera. Entonces, sí ha habido lugares donde en realidad se han plantado iglesias muy fuertes de esta manera. Calvary Chapel en Siegen, en Alemania, fue plantado usando el idioma inglés. De lo que tengo entendido, el predicador hasta hoy en día, a pesar de haberse convertido en una de las iglesias más grandes de la región en Alemania, que influencia a muchos jóvenes, de lo que tengo entendido muchos años después de que esa iglesia fue plantada, el predicador hasta el día de hoy predica en inglés con una traducción al alemán. Entonces, eso muchas veces funciona bien. Ellos están alcanzando muchos alemanes. Por supuesto, muchos alemanes hablan inglés muy bien porque lo aprenden en la escuela. En lugares como Ginebra, en Suiza, una ciudad muy internacional, ha habido una iglesia internacional ahí muy fuerte que ha iniciado. En Ámsterdam, una ciudad muy internacional, donde muchas personas hablan inglés, se ha iniciado una iglesia fuerte ahí. Hay otra ventaja en el enfoque internacional, y es que a veces esa iglesia internacional tiene la libertad de ser mucho más creativa. Mientras que si es una iglesia que habla ruso o francés, hay la expectativa de hacer iglesia de cierta manera. Esa es la forma tradicional de hacerlo, ¿verdad? Y eso no lo cambias porque es hasta un poco sagrado. Bueno, cuando llega la iglesia internacional, ellos no están atados por estas tradiciones que son locales y pueden hacer cosas creativas. Pienso en esa iglesia internacional en Ámsterdam que hacía muchas cosas creativas usando el teatro y la forma en la que hacían sus reuniones y sus alcances. Y lo que empezó a pasar es que algunas de esas iglesias holandesas empezaron a ver y decir, hey, miren lo que están haciendo. Están haciendo cosas diferentes y alcanzando a más personas. Quizás deberíamos intentar algo así. Entonces, a veces esa iglesia internacional tiene un poco de ventaja en poder intentar métodos creativos que en realidad las iglesias locales empiezan a ver y pensar, quizás deberíamos intentar eso también. Hasta una pequeña donación hace una diferencia. Jesús alimentó a 5.000 personas gracias a los 5 panes de un niño. No importa la cantidad, tu donación es muy importante y apreciada. Visítanos en tvsseminary.com.
Entonces, estas son algunas de las ventajas y desventajas de este enfoque con la plantación de iglesias internacionales. Después tenemos lo que yo llamo la plantación de iglesias indirecta. Y con eso me refiero a un grupo o una organización que está trabajando en un lugar, pero sin el plan de plantar una iglesia. Puede ser una organización cristiana que quizás está haciendo ayuda comunitaria, Food for the Hungry o Visión Mundial. Estas son organizaciones humanitarias que son cristianas, pero no están ahí para plantar una iglesia. Están ahí para alimentar a los hambrientos o para ayudar a desarrollar la agricultura o ayudar a que las personas tengan mejor calidad de vida. Pero son cristianos. Entonces, mientras están ahí haciendo su trabajo de desarrollo, algunas de las personas locales se convierten en cristianos. Pienso en una situación en la que esto sucedió en Rumania. Algunas de las personas locales se convirtieron en cristianos y este trabajador humanitario dijo, bueno, yo no soy un plantador de iglesias, yo no sé qué hacer. Pero estas personas se hicieron cristianos y no hay una iglesia aquí, entonces ¿ahora qué? Bueno, a veces ellos buscan alguna organización que sí haya hecho plantación de iglesias y los invitan para que vengan a plantar una iglesia ahí. Los traductores de la Biblia que trabajan con Wycliffe, hablando estrictamente, ellos no plantan iglesias. De hecho, a veces se les permite trabajar en ciertas comunidades. El gobierno les permite trabajar ahí solamente mientras traducen el idioma local y hacen programas de alfabetización. Y después de eso se supone que se tienen que ir. Técnicamente ellos no están ahí para plantar una iglesia. Sin embargo, cuando ellos están ahí para traducir la Biblia, la gente se convierte al cristianismo. Entonces, ellos se involucran al ayudar a esos cristianos a convertirse en una iglesia a pesar de que ese no era su objetivo inicial. Otro escenario es en el trabajo con jóvenes. Yo pienso en un ministerio de jóvenes que estaba trabajando en Budapest y ellos estaban llevando a personas jóvenes a Cristo, pero no podían encontrar una iglesia local en la que estas personas jóvenes serían aceptadas. Muchas veces las iglesias locales son muy tradicionales y rígidas. Entonces, ellos sintieron la necesidad de empezar una reunión de domingo para los jóvenes. En realidad, no pienso que ellos planeaban empezar una iglesia, pero empezaron estas reuniones de domingo y antes de darse cuenta habían puesto una iglesia, a pesar de que técnicamente era solo un ministerio de jóvenes que no se suponía que empiece una iglesia, pero terminaron plantando una iglesia. Y en ese caso ellos se contactaron con una organización de misiones que sí hace plantación de iglesia y les vinieron a ayudar. Entonces, esta es una plantación de iglesias indirecta. A veces la fortaleza de esto es el hecho de que la misma persona que empieza esta plantación de iglesia no es un pastor. Esta persona, siendo una persona laica, solamente están ayudando como cualquier otra persona lo haría. Entonces, en realidad, son las personas locales las que toman mucha más responsabilidad. Y esta persona está modelando lo que significa ser una persona laica que provee guía espiritual. Entonces, estas plantaciones de iglesia indirecta funcionan bastante bien. La debilidad en realidad es que no hay mucha planificación y muchas veces lo que pasa es que la iglesia inicia de tal manera que a largo plazo no es muy útil, porque no se ha planificado mucho, no se ha liderado cuidadosamente, puede que las personas locales no hayan sido muy bien entrenadas y demás. Entonces, estas son algunas de las debilidades aquí también. Entonces, estas son algunas de las maneras en las que una plantación de iglesia pionera puede empezar. Pueden ver que incluso aquí hay varias maneras en las que eso puede pasar. Generalmente la colonización o la plantación de iglesia en equipo va a ser la forma más fuerte para empezar una iglesia pionera por todas las razones que hemos dicho.